Continuamos las entrevistas con el doctor Luis Esteban Duacastela Arbizu. Y vos participás en el concurso número 40 para ser fiscal de Cámara. Únicamente. Únicamente. Y para empezar a conversar, ¿qué te motiva a presentarte a este concurso y pasar de fiscal de primera instancia a la Cámara? Bueno, en principio llevo 13 años como fiscal de primera instancia, y creo que es el momento de dar un paso hacia arriba, y a su vez, con esta experiencia última a partir del nuevo diseño y la función de fiscales supervisores, creo que puedo aportar mucho en esta tarea de ser no solo fiscal de segunda instancia en la actuación judicial, sino participar en la organización de las tareas de la primera instancia como fiscal supervisor, ¿no es cierto? Es decir, homogeneizando criterios, generando las discusiones entre los fiscales de primera instancia para lograr homogeneizar estos criterios, y la relación. Una de las tareas encomendadas al fiscal supervisor es la relación con la autoridad policial, con las que, no en cada caso en concreto, sino las genéricas sobre la forma de proceder. Creo que con mi experiencia en la Fiscalía de Primera Instancia puedo aportar bastante a esa tarea. Y de esa experiencia como fiscal de primera instancia, ¿qué actuaciones nos podrías mencionar que sean significativos o representativos de tu forma de entender la función, el derecho, en lo intelectual y en lo personal? Bueno, en primer lugar, hay un caso, hay varios casos que van al Tribunal Superior, pero creo que uno que fue el primero, respecto de la oposición del Ministerio Público Fiscal a la concesión de la suspensión de proceso a prueba, que es el caso Benítez Sergio David, aún con anterioridad a el hecho era con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Penal, que ahora sí establece que la oposición del fiscal es vinculante, que en primera instancia se le había concedido a la suspensión de proceso a prueba a una persona que se hallaba privada de la libertad por otro proceso sin sentencia firme. Entonces apelé, y ese fallo, creo que fue la Sala 2, revocó la concesión del beneficio y fue al Tribunal Superior y generó la primera jurisprudencia que luego derivó en el caso Benavides, que estableció que esta oposición del Ministerio Público Fiscal, fundada en razones de política criminal, concretamente establecidas en el caso, era vinculante, o sea, debía ser tenida en cuenta por los magistrados, ¿no? ¿Y alguna otra actuación que, por más que no haya sido tan resonante, no haya llegado al Tribunal Superior? Bueno, tuve otra que fue noticia en los diarios, fue una condena en 24 horas, un ilícito de portación de armas en un shopping de Liniers con cámaras de seguridad que lo filmaron, el diarero de testigo, el de seguridad del shopping y 2 policías que, digamos, llevó a que la condena pudiera salir en 24 horas con un título así, Justicia Express decía, ¿no? Digamos, y esto en realidad tiene que ver con la manera de diseñar el trabajo de la Fiscalía, en donde un fiscal está de turno y sabe que hay otros 5 fiscales que van a estar trabajando en las causas de trámite, lo que ya nosotros llamamos de flujo, es decir, y este fiscal se puede dedicar a la flagrancia de manera inmediata y con un contacto directo con su propio equipo en esto, ¿no? Organizacional de la Fiscalía, ¿cuál te parece que tiene que ser la función del fiscal de Cámara? Bueno, en principio, en mi opinión personal, el fiscal de Cámara tiene que estar en mucho contacto con los fiscales de primera instancia para ir conociendo las razones y motivaciones que llevan a los fiscales de primera instancia a tomar algunas decisiones estratégicas, que a veces cuando la causa llega a la instancia de apelación no se entiende por qué el fiscal no hizo tal cosa o lo hizo de tal manera. Y además creo que debería, cosa que creo que hacen los actuales fiscales de Cámara, exigirse una mayor vigencia de la oralidad en las resoluciones de Cámara. Tengo entendido que en la actualidad solo una sala hace audiencias para los recursos de apelación, aún de interlocutorias, y las otras salas solamente las hacen para las sentencias definitivas. Es decir, y la oralidad es un beneficio
para que el juez pueda resolver, porque esa tensión entre fiscal y defensa, debatiendo ideas, le da información de mejor calidad al juez y el juez puede resolver distinto. El escrito, digamos, todos ustedes son abogados, saben que el escrito generalmente no lleva a esta convicción, no permite una doble discusión, sino una discusión simple, uno habla y el otro la cierra, y la oralidad tiene este beneficio. Creo que la vigencia de la oralidad es un cambio cultural que se debe hacer paulatinamente y que esto debe hacer en todas las instancias, no solo en la primera instancia, sino en la Cámara. Doctor Duacastela, usted con su larga experiencia en la materia y su trabajo incluso en la implementación del nuevo modelo y su rol en el comité original, además de acceso a justicia, que motivó una parte sustancial del proceso de transformación del Ministerio Público. ¿Qué rol jugaría como fiscal de Cámara, en caso de ser designado, en lo que serían las relaciones con la comunidad, con las víctimas, con los vecinos, con las fuerzas de seguridad? ¿Ve que hay algún rol que deban jugar? ¿Cómo lo encararía ese tema? Sí, yo creo que es necesario esa vinculación con los vecinos, no solo los que están agrupados en asociaciones vecinales, sino la posibilidad de mejorar los accesos a justicia. En la zona que yo estoy, que es la zona sur, a la que le tengo mucho cariño, que estuve 5 años y luego volví a pedido mío, es una zona donde realmente hay muchas dificultades de acceso a la justicia. La unidad de orientación y denuncias móvil en el barrio Carrillo y en Fátima, la unidad de Fátima, ayuda mucho a que la gente por lo menos conozca su derecho. Esto aún en pos de solucionar conflictos en una escala menor, porque aquel que no tiene un canal para llevar el conflicto termina utilizando la violencia para hacerlo cesar. Entonces, lo que en Barrio Norte puede ser un ruido molesto, acá puede llegar a terminar en lesiones en riña o en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Es decir, entonces creo que la función del fiscal supervisor es tratar de afianzar este acercamiento y de acceso a justicia, haciendo conocer los derechos a estas poblaciones vulnerables, aquellos que están en las reglas de Brasilia, digamos específicamente, ¿no es cierto?, ancianos, gente en situación de pobreza, y aún aún imputados que tienen esta misma vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que se hallan en esa situación. Los baches que se producen entre las transferencias y los nuevos delitos que va sancionando el Congreso Nacional. ¿Qué experiencia nos puede contar? Bueno, en principio yo soy crítico al término que han utilizado los dos convenios y aún la ley 26.702, a pesar de que su contenido es bueno porque nos permite el conocimiento de los delitos, a que esto sea una transferencia. Es decir, la autonomía de la ciudad incluye también las funciones jurisdiccionales. Y esto es un derecho soberano del pueblo, de cada pueblo. Es decir, los jueces de Morón juzgan los divorcios de Morón y las causas penales de Morón que ocurren en ese lugar, y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen una justicia que es como una justicia de ocupación, ¿no es cierto?, designada por un poder federal, y que entiendo que razones políticas, económicas y de necesidad de programar debían llevar a una gradualidad, pero esta gradualidad se ha extendido en el tiempo desde el 96 a la fecha. Entonces, yo entiendo que los nuevos delitos sancionados con posterioridad a la ley 24.588 son delitos que deben ser de competencia exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto no sean materia federal por el 75, inciso 12. Esto por dos cosas. En principio porque la ley 24.588, mal llamada ley Cafiero, establece que la justicia nacional mantendrá su actual competencia. Es decir,
fija un límite temporal y establece una competencia. Y esta es una ley de intereses del Estado Federal. El Estado Federal, a través del Congreso, una ley constitucional establecida en el 129, dijo, este es mi interés, y no modificó en ningún momento su interés al sancionar los nuevos delitos, pudiendo decir esto va a ser competencia de la justicia nacional. Por aquel principio de soberanía, la jurisdicción le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires porque es del pueblo. Esto de que la soberanía del pueblo no es un invento mío, ya lo dijo Soler en su dictamen en el caso Mubiel, para establecer que no podía ser que la jurisdicción fuera policial en los edictos policiales. En segundo lugar, porque la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la cláusula transitoria segunda, considera a la Ley 24.588 limitaciones de hecho, no de derecho. Es decir, la Ley 24.588 estableció para los constituyentes de la ciudad una limitación de hecho. Dijo, todas aquellas disposiciones de esta Constitución que por limitaciones de hecho provenientes de la Ley 24.588 no pudieran aplicarse, serán habilitadas cuando haya una reforma legislativa o los jueces competentes habiliten su competencia. En muchos casos se ha dado contiendas negativas de competencia donde un juzgado nacional nos ha declinado la competencia y en la justicia de la ciudad se ha resuelto de que no éramos competentes. Esto los fiscales deben apelarlo. Y la Corte, lamentablemente, en 2 precedentes, ha tratado la cuestión, es una irrespetuosidad, ¿no? Pero creo que livianamente, es decir, no ha entrado al fondo de la cuestión. Tanto en el fallo Longhi, donde había 2 delitos de igual pena, amenazas y lesiones, daño y lesiones de igual pena, que entonces el Procurador General Adjunto Casal dijo que le correspondía al que tenía la competencia más amplia, porque los delitos tenían la misma pena, y no es muy claro cuál es la competencia más amplia, porque a mi modo de ver la competencia más amplia la tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene la jurisdicción y tiene una limitación de hecho. Esto hubiera sido al revés, con el mismo argumento. Y en el caso Sani, que es una infracción a la ley de autopartes, en donde hace una interpretación auténtica de lo que los legisladores quisieron hacer en base a la exposición de motivos y la discusión parlamentaria. Pero creo que ahí se equivoca, la constitucionalidad de esa norma está errada, es decir, no hay un auténtico interés federal en que en la Ciudad de Buenos Aires la infracción a la venta de autopartes usadas sea de competencia de la Justicia Nacional, y en la provincia de La Rioja sea de competencia del fuero local. Es decir, realmente no logra el Procurador General explicar por qué esto es así, por qué entiende que el legislador quiso preservar, aún en delitos posteriores, para la Justicia Nacional esta infracción. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted.